Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy historias del Día de Todos los Santos. Historia 1. El altar perdido. En el pequeño pueblo de Santa Esperanza, el Día de Todos los Santos era una fecha sagrada. Cada familia construía altares para honrar a sus muertos, adornándolos con velas, fotografías y ofrendas de comida. Esa tradición se había mantenido viva durante generaciones, y los habitantes creían que quienes olvidaban a sus muertos los condenaban a vagar entre este mundo y el siguiente. Sin embargo, no todos los muertos deseaban ser recordados. Clara era una joven de 20 años que había vuelto a Santa Esperanza para visitar a su familia y ayudarlos a montar el altar. Este año, sin embargo, su madre le pidió que bajara al sótano en busca de algunos objetos antiguos que su abuela siempre incluía en el altar. Clara encendió la linterna y bajó al oscuro y frío sótano. El aire olía a humedad y antigüedad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. Al buscar entre viejas cajas y muebles cubiertos con mantas, algo captó su atención: un pequeño altar olvidado en un rincón oscuro. Sobre el altar, cubierto de polvo y telarañas, se encontraba una fotografía de un hombre mayor, con rostro severo, ojos oscuros y un leve toque de desprecio en su sonrisa. Clara nunca había visto esa foto en su vida. Sintiendo una extraña mezcla de curiosidad e incomodidad, Clara tomó la foto y subió las escaleras, mostrándola a su madre. La reacción fue inmediata. Su madre palideció y con voz temblorosa le ordenó devolver la foto al sótano. «¿Quién es?», preguntó Clara intrigada. «Es el abuelo de mi abuelo. Nadie lo ha recordado en muchos años. Era peligroso. No se le menciona en esta casa y tampoco se le debe honrar. Deja la foto donde la encontraste y no hables más de esto». La respuesta solo avivó la curiosidad de Clara. Esa noche, cuando todos dormían, bajó al sótano con una vela. Decidió encenderla frente al altar, como en un gesto de respeto. Apenas la llama iluminó la fotografía, una corriente helada recorrió el sótano y la puerta se cerró de golpe. Clara, aterrorizada, intentó abrirla, pero estaba completamente atascada. Entonces, la fotografía comenzó a cambiar. Los ojos del anciano, antes apagados, parecieron cobrar vida, y su boca, que esbozaba una sonrisa maliciosa, empezó a moverse. «Gracias por recordarme, querida», murmuró la voz áspera del anciano. Clara soltó un grito ahogado. De repente, sintió unas manos heladas apretando sus hombros. Al voltear, vio una sombra que tomaba forma, la del hombre en la foto, ahora corpóreo y tan real que podía sentir su frío aliento. La figura murmuraba en un idioma antiguo, una letanía de palabras que no entendía, pero que parecían retumbar en el sótano. Con un último intento desesperado, Clara empujó la puerta y logró salir, cerrándola de golpe. Se precipitó escaleras arriba, cerrando con llave la puerta del sótano, y decidió nunca hablar de lo sucedido. A la mañana siguiente, encontraron a Clara en su habitación, en silencio, con la mirada perdida. Nadie supo qué había visto exactamente aquella noche, pero desde entonces, cada año, alguien escuchaba pasos en el sótano la noche del Día de Todos los Santos, y la voz del anciano resonaba entre susurros. Historia 2. La procesión de las sombras. En el pueblo de San Gregorio, cada día de Todos los Santos, se celebraba una procesión en la que los habitantes llevaban velas y rezaban en honor a las almas perdidas. Era una tradición pacífica, aunque cargada de solemnidad. Sin embargo, se decía que en la medianoche, una segunda procesión recorría las calles. Esta procesión era silenciosa y mucho más oscura.
Esa noche Mateo, un joven escéptico de 23 años, decidió quedarse despierto para ver si era verdad. A medianoche en punto, desde su ventana, vio como una fila de figuras se deslizaba por la calle. Sus ropas eran viejas y deshilachadas, y sus caras estaban cubiertas por sombras. Cada uno de ellos llevaba una vela, cuya luz era extraña, opaca y tenue, como si apenas pudiera iluminar el aire a su alrededor. Sin pensarlo 2 veces, Mateo salió y decidió seguir la procesión. Cuanto más se acercaba, más frío sentía el aire. Los sonidos del pueblo parecían desvanecerse, y solo el crujido de las pisadas de la procesión rompía el silencio. Al poco tiempo, Mateo se dio cuenta de que estaba lejos de su casa, en las afueras del pueblo, donde las luces ya no alcanzaban. Finalmente, los vio detenerse en un antiguo cementerio. Mateo se escondió detrás de un árbol y observó cómo las figuras se colocaban alrededor de una tumba sin nombre. Entonces, el hombre al frente de la procesión alzó la mano, y las velas se apagaron al unísono. En la oscuridad, Mateo escuchó un susurro que decía su nombre. «Mateo, ven con nosotros». Sintió un escalofrío y se dio cuenta de que los ojos de todas las figuras ahora estaban fijos en él. Cuando intentó correr, una mano fría como el mármol le agarró el brazo. Despertó en su cama, con el corazón latiendo a toda velocidad, sin recordar cómo había regresado. Pero desde esa noche, cada día de todos los santos, escuchaba su nombre en la oscuridad, como si los miembros de la procesión todavía lo estuvieran llamando. Historia 3. El campanario maldito. En el pueblo de Villaluz, el sonido de las campanas de la iglesia anunciaba el inicio del día de todos los santos. Pero esa noche, al llegar la medianoche, las campanas sonaban solas, mucho después de que el campanero se había retirado. Este sonido solo lo escuchaban aquellos que habían perdido a un ser querido recientemente. Y lo que seguía después del último tañido era un silencio absoluto. Alma, una mujer joven que había perdido a su madre hacía 1 año, escuchó el sonido de las campanas en plena noche y decidió ir a la iglesia, pues la tristeza no le dejaba dormir. Al llegar al campanario, vio la figura de un hombre de espaldas, tocando la campana a un ritmo lento y siniestro. No parecía un sacerdote, ni nadie que ella reconociera. «¿Quién eres?», preguntó Alma. El hombre se detuvo y sin mirarla, le hizo una señal para que subiera. Con el corazón en la boca, Alma comenzó a ascender por la estrecha escalera de madera. A mitad de camino, el hombre desapareció. Pero al llegar al campanario, descubrió que no estaba sola. Había figuras sombrías a su alrededor, personas que le resultaban familiares, pero distantes, rostros que solo había visto en fotos antiguas. Era como si las almas de sus antepasados la miraran, esperando algo. Entonces, una figura se adelantó. Era su madre, pero su rostro estaba pálido y sus ojos apagados, como si le faltara vida. «¿Por qué me dejaste sola, mamá?», preguntó Alma con voz temblorosa. La figura extendió una mano, fría como el hielo, y tocó su mejilla. Alma sintió una profunda tristeza y desesperación, como si su madre intentara transmitirle un último mensaje. Pero cuando intentó hablar de nuevo, la campana volvió a sonar, y todas las figuras desaparecieron. Alma bajó del campanario, conmocionada y sintiendo una pena inexplicable en el pecho. Desde aquella noche, cada vez que escuchaba las campanas a medianoche, sabía que su madre la estaba esperando en la iglesia. Historia 4. El Pozo de las Ánimas. En el pueblo de San Álvaro existía una antigua leyenda que advertía a todos
de no acercarse a un pozo abandonado en las afueras. Según los ancianos, en las noches del Día de Todos los Santos, quienes miraban dentro del pozo podían ver a los muertos, aquellos que habían caído en él o que habían sido arrojados durante tiempos oscuros del pueblo. Cada año, al llegar el Día de Todos los Santos, la gente del pueblo evitaba esa parte de San Álvaro, temiendo lo que podrían ver si se atrevían a mirar. Daniela, una chica de 18 años que siempre había vivido en San Álvaro, escuchaba esta historia desde niña. Nunca había creído realmente en leyendas y en su juventud se burlaba de ellas. Pero el Día de Todos los Santos, un impulso desconocido la llevó a recordar la advertencia del pozo. A medianoche, mientras la mayoría de los habitantes del pueblo estaba en sus casas, Daniela tomó una linterna y decidió desafiar la superstición. El pozo estaba rodeado de árboles secos que parecían retorcerse en formas amenazantes bajo la luz de la luna. Se acercó despacio, sintiendo cómo el silencio de la noche se volvía cada vez más espeso. Cuando llegó al borde del pozo, asomó la linterna y miró hacia abajo. Al principio solo vio oscuridad, pero poco a poco, figuras comenzaron a aparecer en el fondo del pozo. Rostros demacrados, algunos con expresiones de angustia y otros con miradas vacías, la observaban desde la profundidad. Uno de esos rostros, pálido y sin vida, comenzó a moverse y a subir lentamente por las paredes del pozo. Daniela, paralizada por el terror, intentó apartarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. Finalmente, la figura alcanzó la superficie y se detuvo frente a ella. Era una mujer de aspecto joven, con la piel grisácea y el pelo húmedo pegado a la cara. Sus ojos vacíos estaban llenos de una profunda tristeza. «Por favor, libéranos», murmuró con una voz débil y apagada. Entonces, la mujer extendió una mano hacia Daniela, quien, aterrorizada, retrocedió y cayó al suelo. La figura comenzó a arrastrarse hacia ella, sus dedos huesudos avanzando lentamente sobre el suelo, hasta que finalmente desapareció, desvaneciéndose como humo en el aire. Esa noche, Daniela regresó a su casa en estado de shock, pero desde entonces, cada año en el Día de Todos los Santos, escuchaba susurros que provenían del pozo, pidiéndole que los liberara. Historia 5. El libro prohibido. En la biblioteca de la iglesia de Santa Lucía se guardaba un viejo libro, cerrado bajo llave y oculto en una vitrina de vidrio. Según la leyenda, el libro contenía los nombres de las personas que habían cometido pecados graves y cuyas almas no encontrarían paz. Nadie podía leerlo, pues se decía que quien pronunciara en voz alta los nombres del libro invocaría a esos espíritus y los despertaría de su eterno tormento. Tomás, un joven estudiante de historia, no creía en supersticiones y se había propuesto encontrar el libro para estudiar las historias detrás de los nombres prohibidos. Finalmente, una noche del Día de Todos los Santos, después de insistir, convenció al sacerdote para que le permitiera verlo. El sacerdote accedió, pero le advirtió que nunca debía abrir el libro, y mucho menos leer los nombres en voz alta. Tomás prometió obedecer, aunque no tenía intención de cumplirlo. Esa noche, cuando todos dormían, se llevó el libro a su habitación y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de nombres antiguos, acompañados de pequeños símbolos extraños. Al ver los nombres, una sensación de inquietud recorrió su cuerpo, pero su curiosidad pudo más. Decidió pronunciar en voz alta uno de los nombres: Elena Agramonte. En cuanto lo dijo, un frío espeluznante llenó la habitación. Las velas que había encendido comenzaron a parpadear y una sombra empezó a materializarse en el espejo de la pared.
Era una mujer de aspecto desolado, con ojos vacíos y profundos, que lo miraba fijamente. Antes de que pudiera hacer algo, la figura se acercó a él y su voz resonó en la habitación, haciendo eco. «¿Por qué me has despertado? Ahora debo pagar». Tomás trató de huir, pero la figura lo siguió durante semanas, apareciendo en cada reflejo, cada sombra, como una sombra que se aferraba a su vida. Desde entonces, nadie ha vuelto a abrir el libro de los nombres prohibidos en la iglesia de Santa Lucía. Historia 6. Los ojos en la ventana. Alicia siempre había creído en los cuentos de miedo que se contaban sobre el viejo hospital abandonado en las afueras del pueblo. Los mayores decían que el hospital había sido clausurado hacía décadas, después de una tragedia que había dejado muchos muertos y heridos. Pero en cada día de Todos los Santos se escuchaban historias de personas que veían rostros inexplicables asomándose por las ventanas rotas. Alicia y su mejor amigo, Leo, decidieron pasar esa noche frente al hospital para comprobar si era cierto. Llegaron al lugar cerca de la medianoche y con las linternas apagadas se sentaron en el suelo frente a la puerta principal, expectantes y ansiosos. La noche era silenciosa y pronto comenzaron a escuchar pequeños ruidos como pasos y golpes, pero nada los preparó para lo que vieron en la ventana del segundo piso. Unos ojos rojos, brillantes, los miraban desde la oscuridad. Alicia quiso gritar, pero estaba tan aterrada que no pudo emitir sonido. Los ojos la seguían, fijos, como si buscaran su alma. En ese momento sintió una mano en su hombro y miró de reojo, segura de que era Leo, pero al girarse, vio que no había nadie. Los ojos en la ventana desaparecieron de repente. Alicia y Leo se miraron, ambos pálidos y temblorosos. No dijeron una palabra y corrieron sin detenerse hasta que llegaron al centro del pueblo. Desde esa noche, Alicia no puede dormir con la ventana abierta, temiendo que esos ojos regresen para llevársela. Historia 7. La misa de los muertos. En el pueblo de San Andrés, el día de Todos los Santos, comenzaba siempre con una misa de medianoche en la iglesia del pueblo. Sin embargo, había una advertencia que todos conocían. Nadie debía entrar a la iglesia después de las 3 de la madrugada. Según la leyenda, a esa hora, la misa continuaba, pero era dirigida por un sacerdote diferente, uno que llevaba siglos muerto. Gabriel, un joven fotógrafo, llegó al pueblo para documentar la celebración. Curioso por la historia de la misa de los muertos, decidió quedarse despierto y entrar a la iglesia después de las 3 de la madrugada. Se escondió en el último banco y esperó a que el lugar se vaciara. Pasada la hora, las velas comenzaron a encenderse una a una, y en el altar apareció una figura vestida con una sotana antigua. Sus ojos eran 2 pozos negros, y su piel, de un tono grisáceo, tenía un aspecto marchito. Gabriel observó en silencio, sacando fotos con cuidado. Sin embargo, cuando intentó salir, el sacerdote alzó la vista y lo miró fijamente. «¿Vienes a recibir la absolución?», preguntó con una voz que resonó en toda la iglesia, como un eco. Gabriel sintió como un peso invisible lo empujaba hacia el altar. Incapaz de moverse, vio como las bancas se llenaban de figuras oscuras, rostros vacíos que lo miraban sin parpadear. Al día siguiente, la gente del pueblo encontró su cámara en el suelo de la iglesia. Al revisar las fotos, descubrieron imágenes de sombras y rostros demacrados, con ojos fijos en el lente. Pero Gabriel nunca fue encontrado. Historia 8. La casa de las voces. En la periferia del pueblo de Los Álamos había una casona antigua que todos evitaban.
A lo largo de los años, nadie recordaba que hubiera estado habitada, y los rumores sobre voces extrañas y sombras que se movían en sus ventanas espantaban a los curiosos. Sin embargo, en cada día de Todos los Santos, había quienes aseguraban escuchar susurros que emanaban de la casa, como si intentaran llamar a alguien desde el más allá. Lorenzo, un joven recién llegado al pueblo, escuchó las leyendas y, en busca de emociones, decidió investigar. A medianoche tomó una linterna y se dirigió a la casona. La puerta estaba entreabierta y el aire a su alrededor parecía más pesado de lo normal. Entró en el vestíbulo y, al instante, el ambiente cambió. Las paredes, llenas de humedad, parecían susurrarle al oído, como si cientos de voces sutiles le hablaran al mismo tiempo. Continuó hacia una sala oscura, donde había un espejo antiguo y agrietado colgado en la pared. En el reflejo, Lorenzo pudo ver algo aterrador, figuras sombrías que parecían moverse lentamente hacia él. De repente, una voz clara y grave le susurró su nombre. «Lorenzo, ven», dijo la voz, con una tonalidad fría y penetrante. Aterrorizado, intentó retroceder, pero tropezó y cayó. Al levantar la vista, vio que una figura sin rostro estaba arrodillada a su lado, con una mano extendida hacia él. Se levantó de un salto y salió corriendo de la casa, mientras las voces crecían en intensidad, llamándolo por su nombre en un eco incesante. Desde esa noche, cada día de Todos los Santos, Lorenzo escucha esas voces en su casa, susurrando su nombre en la oscuridad, como si quisieran llevarlo de vuelta a la casona maldita. Historia 9. Los muertos en la posada. En el pueblo de San Marcos, una antigua posada era el centro de la vida nocturna, y cada día de Todos los Santos se organizaba allí una celebración para recordar a los difuntos. Sin embargo, había una advertencia que todos conocían. Nadie debía quedarse en la posada después de las 3 de la madrugada, pues se decía que a esa hora los huéspedes del pasado regresaban. Elena, una visitante que desconocía esta historia, decidió pasar la noche en la posada. Llegó tarde al pueblo y, sin saberlo, reservó la habitación número 3, la más antigua y donde, según los rumores, solían suceder cosas extrañas. A las 3 en punto, un golpe seco en la puerta la despertó. Abrió los ojos y escuchó risas y murmullos provenientes del pasillo. Sin embargo, cuando se levantó y miró por el ojo de la cerradura, el pasillo estaba vacío. Aún así, las voces continuaban, como si la celebración siguiera en algún lugar cercano. Decidió abrir la puerta y explorar el lugar. Los murmullos la guiaron hasta el salón principal, donde las luces estaban encendidas, y una decena de personas estaban sentadas alrededor de una mesa, riendo y brindando. Pero algo no estaba bien. Sus rostros eran pálidos, sus ojos vacíos, y sus movimientos parecían lentos y antinaturales. Cuando uno de los hombres la miró y la invitó a sentarse, Elena sintió un escalofrío. Aterrorizada, intentó retroceder, pero tropezó y cayó al suelo. Al levantarse, la sala estaba vacía, y solo quedaba el eco de las risas. Desde entonces, cada año en el día de Todos los Santos, la habitación número 3 de la posada permanece cerrada. Los empleados del lugar dicen que, a esa hora, aún se escucha el eco de las risas y los murmullos de los antiguos huéspedes, atrapados en una fiesta eterna. Historia 10. La bruja del bosque. A las afueras del pueblo de El Robledal, había un bosque oscuro y denso, donde los habitantes evitaban entrar después de la caída del sol. Según la leyenda, una bruja había sido enterrada en ese bosque hacía muchos años, y cada día de Todos los Santos,
Su espíritu vagaba buscando venganza contra aquellos que la habían condenado. Manuel y Sofía, 2 adolescentes del pueblo, decidieron desafiar las supersticiones y explorar el bosque durante la noche de Todos los Santos. Con linternas en mano, avanzaron entre los árboles, riendo y burlándose de la historia de la bruja. A medida que se adentraban, la atmósfera cambió. El aire se volvió espeso y frío, y un olor a tierra húmeda y podredumbre comenzó a rodearlos. Sin previo aviso, sus linternas parpadearon y se apagaron, dejándolos en completa oscuridad. ¿Escuchas eso?, susurró Sofía asustada. Un susurro lejano comenzó a resonar entre los árboles, un canto antiguo y extraño que parecía provenir de todas partes. Entonces, en la penumbra, vieron una figura delgada y encorvada, vestida con harapos y con el rostro oculto bajo un velo oscuro. La figura se movía lentamente hacia ellos, murmurando en un idioma que no comprendían. Manuel intentó encender su linterna, pero ésta no respondía. La figura se acercaba cada vez más, y ambos, aterrados, comenzaron a correr en la oscuridad. Sin embargo, no importaba cuánto corrieran. El bosque parecía estirarse interminablemente, y el murmullo de la bruja resonaba cada vez más cerca, como si los siguiera a pocos pasos. Finalmente, encontraron el camino de regreso al pueblo y no pararon hasta llegar a casa. Esa noche, mientras intentaban conciliar el sueño, escucharon un último susurro junto a la ventana. Volveré cada día de Todos los Santos a buscarlos. Desde entonces, ni Manuel ni Sofía se atreven a entrar al bosque, y cada año el pueblo recuerda la advertencia de no desafiar el espíritu de la bruja en el día de Todos los Santos. Historia 11. La procesión de las almas. En el pequeño pueblo de San Gregorio, cada noche del día de Todos los Santos, los habitantes se encerraban en sus casas, apagaban las luces y cubrían las ventanas. Nadie debía mirar hacia la calle, pues se decía que a la medianoche comenzaba la procesión de las almas. La leyenda contaba que, en una época de guerra, un grupo de soldados había fallecido en circunstancias trágicas a las afueras del pueblo. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, y se decía que sus almas no habían encontrado paz. Cada año, el día de Todos los Santos, los espíritus volvían, cruzando el pueblo en una procesión sombría y silenciosa, buscando el descanso eterno que nunca llegaba. Julio, un joven curioso y escéptico de las supersticiones del pueblo, había escuchado esta historia desde niño y siempre había tenido el impulso de desmentirla. A sus 20 años, decidió que había llegado el momento. Esa noche, cuando el reloj marcó las 12, apagó todas las luces de su casa excepto una pequeña vela y se asomó con cuidado por la rendija de una ventana. Al principio, solo veía la calle vacía, iluminada tenuemente por la luna. Pero pronto, una neblina comenzó a cubrir la calle, deslizándose como un manto sobre los adoquines. De esa niebla, empezaron a emerger figuras borrosas, desdibujadas y sombrías, con rostros inexpresivos y miradas perdidas. Eran los soldados, en sus uniformes antiguos, con heridas visibles y el paso lento y pesado. La procesión avanzaba en completo silencio, y Julio, con el corazón latiendo con fuerza, no podía apartar la vista. Entonces, algo lo inquietó. Una de las figuras se detuvo y giró su rostro hacia él, mirándolo fijamente a través de la ventana. El soldado tenía un rostro pálido y marchito, y sus ojos vacíos parecían ver más allá de su alma. Sin saber por qué, Julio sintió una tristeza profunda e inexplicable, como si él también fuera un alma atrapada en aquella procesión. Aterrorizado, retrocedió de la ventana y,
Por unos segundos pensó que todo había acabado, pero al girarse, vio que la figura del soldado estaba dentro de la habitación, mirándolo con una expresión sombría. El soldado levantó una mano y señaló hacia la puerta, como si estuviera invitándolo a unirse. Julio sintió un impulso irresistible de seguirlo, como si estuviera hipnotizado por esa mirada vacía y sin vida. Salió de su casa, siguiendo al espíritu, y se unió a la procesión sin oponer resistencia. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron la puerta de la casa de Julio abierta, pero él no estaba en ninguna parte. Nadie volvió a verlo jamás. Desde entonces, se dice que cada año, una figura nueva se une a la procesión de las almas, atrapada en el camino eterno hacia el descanso que nunca llegará.